Hola, bienvenidos. En un video anterior al que titulé Lo que el viento te frenó, hice una descripción de las fuerzas trasladadas a potencia que son necesarias vencer para movilizar un vehículo, en este caso particular 13B. En este video voy a hacer la parte complementaria del mismo, o sea, las fuerzas trasladadas a torque y a potencia que dispone la planta propulsora para vencer o equilibrar aquellas otras fuerzas ya comentadas. Y además va a ser necesario particularizar lo que son los transitorios. En aquel video hablé con respecto a velocidades constantes, o sea, cuando se logra un equilibrio y el vehículo está movilizándose a velocidad constante. Pero para llegar a esas distintas velocidades es necesario superar un transitorio, son las energías que el vehículo va acumulando en su masa y que después finalmente para desacelerarlo de uno u otro modo también habrá que disipar. Así que en este video, planta propulsora Citroën 13B aplicada a la rueda para hacer frente a aquellas demandas con las que inicié esta serie. Bueno, los invito a ver unos gráficos. Muchas gracias. Estas son las curvas que en su momento entregó la fábrica Citroën para su vehículo Citroën 13B con el motor M28/1. El /1 indica que se utiliza un carburador de una sola boca, y a la izquierda tenemos las de potencias y a la derecha las de cupla o torque. En ambos casos hay un par de curvas. La blanca está indicando que es para la utilización vehicular, la utilización propulsando, y la negra para utilización estacionaria. Lo que se puede decir acá que la curva de potencia es una derivada de la curva de torque, por la razón de que potencia es cupla sobre tiempo. De modo que si uno toma los distintos valores de la cupla y convierte adecuadamente las revoluciones por minuto en período, o sea, en el tiempo que demora el motor en hacer una revolución, puede calcular la potencia. Viniendo aquí y con las mismas revoluciones con las que tomó el valor, lo proyecta y va dibujando la curva de potencia. Algo interesante que se puede ver acá, que para el uso estacionario la fábrica ha contemplado aproximadamente el 80% de la potencia del motor. La blanca es al 100%, la negra es alrededor del 80%, entonces a uno le permite ver y proyectar las distintas potencias parciales. Lo mismo para la de torque. La dinámica del motor hace que la cupla estacionaria sea un poco superior al 80%, pero también uno podría proyectar distintas cuplas parciales utilizando estas dos como referencia. Por último, y para no extenderlo más, el objetivo y la tendencia de todo fabricante de motores es hacer la curva de cupla o la curva de torque lo más plana posible. Eso hace mejorar las prestaciones del motor. Acá se ve que no se ha logrado mucho eso, es un motor muy antiguo con solamente dos válvulas por cilindro, y rápidamente puedo decir que a la izquierda hay una pronunciada caída y a la derecha otra pronunciada caída. Hay diversos factores que afectan para que esto ocurra, pero en líneas generales se puede decir que a la izquierda hay una cuestión de refrigeración. Al girar lento el motor, dentro de las 2000, 3000, etcétera, 2000, 2000, 3000 revoluciones, el tiempo de la expansión es relativamente largo, y en ese tiempo relativamente largo la pérdida de calor es relativamente grande, y eso hace perder
eficiencia al ciclo. Del lado derecho de ese pico valor máximo, ocurre que hay una cuestión de llenado de aire en el cilindro. Al girar muy rápido el motor, el llenado y primero el barrido de los gases ya combustionados y después el llenado con aire limpio cada vez se complica más, y eso hace que cada vez tenga menor oxígeno para combustionar y hace caer fuertemente la curva. Tener presente aquí el valor de cupla máximo, que son 4,2 kilogramos a 4.000 revoluciones. La curva anterior se refería al motor. En esta estamos pasando a la rueda, que es, a mi entender, lo más interesante de todo, porque es donde verdaderamente o efectivamente se aplica la potencia. Acá lo que he dibujado es ya lo que he comentado en el video 1 sobre resistencia del vehículo al movimiento, al avance. Esta roja es la curva de resistencia en potencia del vehículo en condiciones estándar, y en las otras 4 curvas dibujé lo que es la potencia del motor aplicada a la rueda en cada una de las marchas. O sea, esto es al final de la cadena de transmisión. En celeste está la cuarta y en amarillo está la primera. Obviamente que estas 4 nunca están juntas, pero las dibujé para comparar cada una de ellas. Como se ve en cuarta marcha, es lo que ya comentamos, de que en el punto de equilibrio se lograría la máxima velocidad del vehículo, pero en las otras marchas se nota que hay una redundancia de potencia para cada una de las marchas a la izquierda de este punto. También se puede observar que en la medida que se desmultiplica la velocidad, lo que se hace también es estrecharse el rango de aplicación de velocidades de la marcha. Por ejemplo, cuarta marcha, estamos viendo que tiene un amplio rango de velocidades de aplicación, mientras que primera tiene un muy estrecho rango de aplicación. Eso es un poco lo que acá se observa, y otra cuestión importante a ver es que por más que se reduzca la velocidad de aplicación de la potencia, la máxima potencia siempre es la misma. La potencia no se multiplica, simplemente se traslada de zona de aplicación, digamos. Pasamos ahora a las curvas de torque. Esto quizás es el núcleo de este video, y es el torque que recibe los ejes de las ruedas tractoras. Acá se puede ver, al igual que en el anterior, la curva estándar de resistencia, y en los distintos colores las 4 marchas, el torque de las 4 marchas aplicado al eje de las 2 ruedas tractoras. En cuarta la amarilla y en celeste la primera. Al igual que en las potencias, vemos que en la medida que se desmultiplica, el rango de variación de velocidad se estrecha. En cuarta es amplio y en primera es bien estrecho. Lo que dije al comienzo cuando hablé sobre las características de la curva de torque del motor y la importancia de la curva de torque plana, aquí se muestra palmariamente, y en la medida que se desmultiplica la velocidad, se incrementa el torque, también se manifiesta mucho más, cada vez se hace un pico más grande, tendiendo hipotéticamente mucho más arriba, si uno siguiera desmultiplicando, en que esto se reduce prácticamente a un punto.
Pero yendo a lo práctico, si la primera tuviera un torque plano el motor, la curva sería así y aprovecharía toda una zona que no lo hace por tener estas características de torque. Acá, si recordamos lo que dije en el motor, que tiene un torque de máximo de 4 kilográmetros, acá se ve que en cuarta velocidad el torque máximo es de 20 kilográmetros o alrededor de 20 kilográmetros. Eso significa que hay una desmultiplicación de 5, que es una desmultiplicación alta comparada con autos o con automóviles de potencias más acorde a los tiempos que hoy corren. Y si nos vamos a primera, está casi en 100, o sea que prácticamente hay una desmultiplicación de 25 de la velocidad y una multiplicación del torque en igual magnitud. Lo que acá puede llamar la atención es la enorme distancia que se aprecia entre lo que es la resistencia y lo que es el torque disponible, el conocido reserva de torque, que se aplica bastante, por ejemplo, en los vehículos de tracción, como podría ser un tractor o un camión. Bueno, eso responde a la necesidad de satisfacer los transitorios que ahora voy a explicar un poco más detalladamente. Ahora he pasado a una curva de fuerza en función de la velocidad. Es la misma que la de torque, con la diferencia que he dividido el torque por el radio de las ruedas tractoras, por eso que se incrementa en el orden de 3 veces. Lo he dividido por 0,3 o 0,20 y pico, y eso hace que las máximas fuerzas a plena carga en primera superen los 300 kilogramos y en cuarta estén en el orden de los 70 kilogramos. Es particularmente importante que cuando se acelera en primera y sobre todo con el estado de los semiejes actuales que no son de las calidades originales, se tenga presente que las fuerzas que se desarrollan son bastante grandes y particularmente si se está doblando. Pasamos a transitorios, que es el punto más que importante que hasta ahora no había mencionado. Ya visto lo que es la curva de resistencias estacionarias, o sea, velocidad constante, y lo que son las distintas curvas que la planta propulsora puede ofrecer en las distintas marchas, es necesario hablar de los transitorios, porque lo que acá se observa es una gran diferencia entre la resistencia que ofrece el vehículo y lo que las distintas marchas de la planta propulsora ofrece. ¿Y por qué es esto? Bueno, vamos a suponer, por ejemplo, que el vehículo está marchando a 40 kilómetros por hora velocidad constante. En ese punto, el vehículo con su masa, como es la que todo cuerpo tiene, está cargado con una determinada energía cinética. Si queremos acelerar hasta su máxima velocidad, que en este caso estaría más o menos en 110 kilómetros por hora, bueno, la energía cinética que ese cuerpo debe cargar es más que importante, porque la energía cinética es la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa es la misma del vehículo, pero la velocidad cambia de 40 a 110 y encima está elevado al cuadrado. Por eso esa diferencia de energía cinética se la debe proveer la planta propulsora para que el vehículo acelere. Entonces, por ejemplo, estamos a 40 kilómetros por hora y vamos a velocidad constante. Decidimos acelerar hasta la máxima posible en cuarta marcha. Entonces apretamos el acelerador al 100% y la planta comienza a entregar esta fuerza propulsora y la resistencia estacionaria es esta. Todo esto es fuerza
de reserva, fuerza redundante que se está aprovechando para acelerar. Entonces, el vehículo o el sistema va a ir avanzando sobre la curva amarilla, donde en cada punto la resistencia estacionaria, o sea, la aerodinámica y la de rodadura comienza a crecer y la porción de fuerza destinada a la aceleración va a ir bajando poco a poco hasta que se transforme en nula y ahí se equilibra la resistencia con la propulsión y ahí el vehículo teóricamente continúa avanzando a velocidad constante, ya no puede acelerar. Esto es un poco por qué digamos, se desmultiplica para tener reservas de fuerza y esas reservas de fuerza se utilizan para acelerar o para traccionar, o sea, para tirar cargas o para subir pendientes. Bueno, si se sube pendientes, en realidad lo que se afecta es la curva estacionaria, que en lugar de ser así, se transforma en una cosa así, bueno, llevándolo al extremo. En síntesis, la planta propulsora debe abastecer al vehículo para todas las resistencias que se le opongan. La estacionaria, que son reales porque están presentes en todo momento, y las de aceleración, también a veces llamadas ficticias, porque aparecen cuando se acelera, desaparecen cuando está a velocidad constante, y después cuando se desacelera, de algún modo hay que disiparla, ya sea con el freno pedal, con el freno motor, o dejando rodar el vehículo hasta que las resistencias estacionarias vayan agotando esa reserva de energía que el cuerpo tiene. Bueno, esto ha sido todo, bastante largo por cierto, espero que resulte de interés, nos vemos en la próxima, muchas gracias por la atención.